Bueno, mientras tanto, saludamos a Harold de la Cruz, Ricardo Montoya, Consuelo Restrepo, Diseño Ais, Felipe Arbeláez, Felipe Lerma, Patricia, Jorge Salazar, Juan Carlos Padilla, María Eugenia, Nando, Natalia Romero, Néstor López. Lógicamente a nuestra compañera Paola La Cruz, Pedro Robeto, Carlos Sucro. Bienvenidos. Bueno, yo creo que podemos ir empezando, ¿les parece? Sí, de acuerdo. Bueno, De listo. acuerdo. Paola, ¿estamos preparados? Sí, yo creo que Preparados. ya estamos listos todos para arrancar. Bueno, listo. Bueno, la invitada a este ciclo de conferencias y obviamente te agradecemos de antemano tu interés en hacer parte de este espacio, Paola. Es una arquitecta graduada en la Universidad de San Buenaventura de Cali. Yo sé que ella ejerce parte de su práctica en Cali porque tiene afinidad con la ciudad, pero digamos, ella tiene como base Bogotá. Sé que ha tenido una experiencia en algunas empresas y hoy en día realiza, digamos, su práctica privada. Ella trabaja en un área que nos interesa muchísimo, que digamos que es el tema de diseño de interiores, de arquitectura de oficinas. Eh, digamos, en todo este campo, yo no voy a hablar de eso, por supuesto, Paola, solamente estoy haciendo como una introducción, y es muy llamativo porque ella, a pesar de su juventud, tiene un portafolio de trabajo. Yo personalmente lo conozco, lo considero excelente, estoy seguro de que muchos de ustedes tendrán la misma opinión, y sumamente destacado y sumamente, digamos, abundante, por decirlo de alguna manera. Sí, yo le voy a ceder eh, la, la palabra a Julián para que Julián haga como una breve presentación en cuanto a la hoja de vida de Paola, y a continuación le cederemos la palabra a Paola. Aquí ya estamos, digamos, varios, y sin duda la gente se irá vinculando en la medida en que vaya desocupándose de sus obligaciones, pero vamos arrancando para que no nos vaya a coger un poco la noche. Paola, ¿ok? Claro que sí. Bueno, listo. Entonces, Julián, te cedo la palabra, por favor. Buenas tardes. Hoy nos acompaña la arquitecta Paola Cruz de Entre Arquitectos Estudio, arquitecta graduada de la Universidad de San Buenaventura de Cali en el año 2003, con una maestría en diseño urbano, diseño interior de la Universidad de Salamanca en España.
socia fundadora de Entre Arquitectos Estudio, un estudio especializado en el desarrollo de proyectos de interiorismo. Cuenta con 17 años de experiencia en el diseño interior de espacios corporativos, comerciales, institucionales y residenciales. Vive convencida que, al mejorar los entornos habitables, se puede mejorar la calidad de vida de los individuos. Una gran combinación de materiales y una óptima distribución del espacio pueden mejorar significativamente la experiencia del usuario. Entre sus proyectos más significativos están el consultorio de la doctora Carolina Solórzano, el consultorio del doctor Alexander Casallas, la Iglesia de Cienciología, entre muchos otros. Bienvenida. Muchísimas gracias. Gracias por esa introducción. Voy entonces a compartir pantalla. Un segundo. Listo. Entonces, bueno, antes que nada, pues quería dar las gracias por esta invitación tan especial que me hace la SCA del Valle y hacerme parte como de este grupo tan increíble de la nueva generación de arquitectos, ¿no? La verdad, pues nunca me había esperado y creo que ha sido una iniciativa muy enriquecedora para todos los que hemos pues tenido como la oportunidad de presenciar los otros exponentes y bueno, creo que es un espacio con mucha validez. Y pues bueno, la verdad al principio pensé que se habían equivocado. Yo nunca pensé que pues que tengo como una historia tan importante que contar o algo como muy inspirador que compartir, pero pues asumo que siempre hay algo en el camino que uno puede enseñar y que puede ser valioso para alguien. Así que de verdad me siento muy honrada de estar aquí, un poquito nerviosa, pero ya seguro en el proceso se me va pasando. Y pues yo nunca he hablado como de mi trayectoria, no tengo como experiencia en este tipo de exposiciones, no tengo un discurso armado, pero como lo comentó Felipe hace pues en varios... Una antes de Entre Arquitectos y otra después. Y estos pues hice como un pequeño resumen de mi vida profesional, pues como una línea del tiempo también para mí ayudarme como a entender como ese recorrido. Rápidamente aquí pues me gradué en la Universidad de San Buenaventura, hice una maestría en diseño interior en la Universidad de Salamanca, después me vinculé con un estudio de arquitectura en Los Ángeles, California, regresé a Colombia y me vinculé en una empresa acá en Bogotá y posteriormente abrí lo que es mi estudio hoy en día. Y aquí pues empezó todo. Esto fue en el 2003. Esto fue pues obviamente cuando me gradué de la Universidad de San Buenaventura, y mi primer trabajo cuando terminé la universidad pues fue un trabajo como más operativo con Fandi, haciendo unos planos para un centro de estos recreativos. Igual estuve muy poquito tiempo, pero después de esto me vinculé al estudio de Oscar Cárpena. Qué pena la foto, pues no encontré como más de ese momento, pero pues esta era la oficina donde yo estaba con Oscar Cárpena. Esto era en San Fernando, en el Parque de las Piedras. Con Oscar trabajé como 2 años. Y esta en realidad fue mi primera experiencia en un estudio de arquitectura, haciendo proyectos de verdad, donde empecé a ser consciente que lo que uno plantea en diseño tiene grandes repercusiones en el proyecto, tanto en el proceso constructivo como en el presupuesto, en los tiempos de la obra y finalmente pues en la calidad del espacio que uno genera para el usuario. Entonces, pues esto fue como mi primer encontrón con la arquitectura
y fue súper positivo, aprendí muchísimas cosas de materialidad, detalles constructivos, la bondad de los materiales y el trabajo en equipo, ¿no? Que es bien importante. Y ahora en retrospectiva, pienso que desde ese momento empecé a tener una relación muy directa con la arquitectura honesta, como una arquitectura consciente, que es algo que hoy en día en mi estudio es parte vital de lo que hacemos. En fin, pues en este estudio con Oscar aprendí muchas cosas, le debo muchas cosas a él por este momento y para mí ha sido un referente muy importante dentro de mi carrera. Posterior a esto, en el 2005 me fui a Salamanca, en España, a hacer una maestría en diseño interior. Y bueno, España me activó los sentidos en términos de materialidad y textura. No tanto la maestría en sí, obviamente pues aprendí muchas cosas, pero más que todo el estar allá recorriendo las calles y viendo los espacios como en carne propia. Uno de los primeros proyectos que me impactó, y lo encontré pues de pura coincidencia, fue curiosamente una tienda de Zara. Esta es una tienda ubicada en los restos de una iglesia pues de un antiguo convento. Y en ese momento no sabía nada del proyecto, pues obviamente investigué un poquito para la charla, pero en ese momento me impactó esa relación tan respetuosa entre esa arquitectura barroca o esa arquitectura pues antiquísima con este lenguaje ultramoderno, con vidrio y metal, y una convivencia para mí súper armónica que se sentía muy bien lograda. La construcción, pues aquí más o menos se alcanza a ver, pues es una foto un poquito lejos, pero la construcción nueva se dilata de ese edificio existente para permitir como que respire y sobresalga. Y hay un fragmento de los textos pues que leí un poquito ahora, que dice, voy a leerlo textualmente: hemos de escuchar al edificio para que él mismo revele cómo encajar nuestro modo de hacer dentro de su lógica espacial y constructiva. La iglesia imponía su orden, sus reglas del juego, las generatrices que habían de marcar el proyecto. A un espacio con tanta fuerza no deben salirle competidores. Entonces, más que esta correlación entre las dos épocas, estas dos estéticas como tan diversas, los usos completamente ajenos y las técnicas constructivas, pues más aún era ese respeto al contexto lo que me conmovió, y eso lo empecé a ver por toda España, ¿no? Como esa relación entre lo viejo y lo nuevo de una manera pues muy armónica. Estas son un par de imágenes dentro de esa temporada mía en España. Esta es la ampliación del Museo de Reina Sofía en Madrid, y también pues básicamente era pues como mostrar esa relación de este elemento, esta cubierta que está bordeando el museo, digamos la parte antigua del Museo Reina Sofía, y cómo llega esa cubierta, como que medio la toca. Entonces, esos detalles, obviamente no voy a ahondar en este tipo de proyectos, pero eso me alimentó mucho en ese momento, pues inconscientemente, pero para mí tenía mucho significado. Después de España, me fui a trabajar a Los Ángeles, en California, con el que es hoy mi esposo. Pues me fui con mi novio a trabajar. Él iba a hacer una maestría en ingeniería de sonido y pensamos que era una buena oportunidad para ir a buscar trabajo allá. Ese es mi esposo hoy. Esto es en el muelle de Santa Mónica, y pues puse esa foto porque ese fue el día, o uno de los primeros días que tenía entrevistas allá en Los Ángeles. Como a las 2 semanas de estar allá en Los Ángeles, me vinculé con un estudio de arquitectura, se llama Rip Bank Studios, y ellos trabajan más que todo proyectos comerciales, pero acababan de abrir una línea de negocio de proyectos residenciales. Y pues yo cachaba como muy bien en ese perfil, y en ese momento, pues como abrían esta línea de negocio, se habían asociado con una arquitecta inglesa que iba a ser directamente mi jefe. A ella pues le debo muchísimo de lo que soy ahora como arquitecta y como persona. La estimo mucho. No fue mucho tiempo el que yo estuve en Los Ángeles, pero creo que fue un momento bien importante para mi desarrollo pues profesional.
Y aquí conviví con una arquitectura pues más como de lo cotidiano, obviamente como era una arquitectura residencial, espacios que se transformaban a partir del comportamiento del usuario, ¿no? Y no al revés, no tratando de, digamos, en una arquitectura comercial, pues uno va guiando al usuario hacia donde uno quiere que llegue. Aquí es un poquito al revés, es como respetar esas condiciones, esos hábitos y crear estos espacios como muy humanos, ¿no? Aquí, pues lo nombro porque pues, para lo que hacemos ahora es bien importante. Creo que fue la primera vez que trabajé con una pantonera. Sí, una pantonera, pues, para los que no saben, es un librito de todos los colores que hay en pintura. Entonces, eh, millones de colores y alternativas para entender la diferencia de un color y otro. Y digamos que con ese proceso entendí que un azul es diferente a otro azul y que ese azul versus el otro afecta completamente un espacio, positivo o negativamente. Y igualmente fue la primera vez también que hice como una maqueta de materiales, ¿sí? En Estados Unidos era muy fácil pedir materiales en ese momento, entonces llamábamos a pedir piedras, granitos, cueros, vidrios con textura y pues hacíamos una maqueta de materiales en la oficina y pues era muchísimo más fácil entender el proyecto hacia dónde iba en términos como de su calidez y de su, pues, de su textura. E igualmente era muy fácil mostrarle al cliente pues qué iba a tener, ¿no? Y qué sensibilidad iba a poder lograr en ese espacio. Entonces, y pues que eso ahorita es muy importante porque hay clientes que te dicen que sí entienden y la tienen clara y cuando ven el material o cuando ven el producto final, pues estaban pensando absolutamente otra cosa. Y aquí también todo este proceso me enseñó también un poco de disciplina en esta selección de materiales y tener como un orden y una gentileza para mostrárselo al cliente y decirle, mira, esto es lo que usted va a tener. Y creo que eso ha sido y es una parte bien importante del proceso de diseño. Y bueno, la parte como de dibujo, poder hacer unos planos claros, que la información sea netamente la que se necesita y que la expresión de ellos pues denote más que una palabra. Después de estar en Los Ángeles, volví a Colombia y me contrataron, o bueno, pues conseguí trabajo en una de las firmas de arquitectura interior corporativa más grandes en Colombia. Y pues era una escuela completamente diferente, ¿no? De lo residencial a lo corporativo, pues era otra cosa, era entender el ADN de la marca, entender el cliente, cuál era su mercado, y pues era indispensable saber cómo esto transmitirlo al espacio construido. Aprendí lo estricto y lo milimétrico para cumplir con un organigrama, saber las medidas mínimas de un espacio, de una zona, de un mueble, y pues que obviamente el diseño aquí en este caso pues responde también a unas necesidades específicas. Y 2 años después, bueno, estuve 2 años en esta empresa y con unos amigos de esta firma, hablando una noche pues de nuestro futuro, decidimos abrir nuestro propio estudio. Entonces, aquí surgió Entre Arquitectos. Esto fue en el 2012. Y la idea básicamente era poder ser líderes y dueños de nuestras decisiones, de nuestros proyectos, y estábamos absolutamente seguros de que podíamos hacer lo que teníamos que hacer y que teníamos como toda la confianza y todo el conocimiento para hacerlo, así que pues nos tiramos al agua y fundamos Entre Arquitectos. Pero antes de que terminara el primer año, el primero se fue. Entonces, Juan Camilo se retiró, pues arrancar no era fácil, no nos pagábamos, estábamos tratando de hacer capital, conseguir clientes y hacer algo de nombre. Entonces, seguimos los tres, Bernardo, Natalia y yo, trabajando, pero a finales del 2015, Bernardo se fue y no supimos muy bien por qué se fue. Finalmente él nos hizo cerrar la empresa, liquidarla, y entonces nos quedamos Natalia y yo. Y
pues Natalia y yo como teníamos que cerrar entre arquitectos por temas legales y todo lo que nos tocó pues sufrir con Bernardo, nosotros decidimos abrir Entre Arquitectos Estudio. Para nosotros obviamente era, pues, seguimos en la misma dinámica, en el mismo proceso. Para nosotros pues todo seguía igual, pero pues teníamos que abrir una nueva empresa. Entonces nos afianzamos las dos, seguíamos más que nunca con la premisa de hacer las cosas bien, de hacer arquitectura honesta, que es como nuestro lema. Obviamente no lo vendemos así, porque suena como bobo, ¿no? Pues uno decirle al cliente que hace arquitectura honesta, pues de pronto te dicen, pues sí, todo el mundo hace cosas honestas, pero pues en realidad está claro que no. Y siempre hay muchas circunstancias en las que uno puede hacer las cosas mal dentro del proceso constructivo, el proceso de diseño, la relación con el cliente. Entonces, pues para nosotras internamente sí es bien importante pues seguir como con ese lema. Y bueno, nosotras hacemos arquitectura interior, digamos ya pues como para entrar un poquito en materia, hacemos arquitectura interior sin importar el sector en el que se encuentre el proyecto. Parte del proceso como intenso de indagación que nosotros tenemos y de conocer al cliente o la marca hace que podamos entender los requerimientos y resolverlos de la mejor manera. Y bueno, y si llegan a solicitarnos algo que no hayamos realizado antes, pues o investigamos al respecto, y si definitivamente está fuera de nuestro alcance, nos aliamos con algún colega o firma que nos apoye en ese proceso, y ya nos ha pasado. Y pues parte de esa honestidad también como empresa es poder decirle al cliente, no lo he hecho, pero lo puedo hacer, y creo que esa es la mejor forma pues como de acercarse a los proyectos. Nosotras hemos tratado de ser muy honestas, perdón, muy juiciosas con tener nuestra página web lo más actualizada posible. Este es un slide de la página web, y pues de sacar buenas fotos de los proyectos. Eso habla mucho de lo que hacemos y de lo que estamos orgullosas de los proyectos. Además es una herramienta muy fácil para presentar a los clientes y darles un poquito de tranquilidad de que hay un recorrido y de que hay una experiencia importante, ¿no? Entonces, para nosotros la página web ha sido una herramienta bien valiosa. Y también el Instagram pues ha sido una herramienta muy chévere para mostrar como lo activos que estamos y de pronto hablar de cosas del día a día de una forma más tranquila, ¿no? Como más fresca. Y así ponemos fotos, así como ponemos fotos finales de proyectos, pues ponemos fotos de, no sé, el día del cumpleaños de alguno, de comidas, de, no sé, celebraciones, lo que sea. Entonces, pero hace que también la gente nos vea que estamos, pues, como moviéndonos todo el tiempo. Y bueno, pues digamos que tener empresa, pues obviamente tiene sus pros y contras. Las cosas no tan chéveres, pues digamos, esto es como anécdota y pues seguramente a muchos también les pasa. Encontrar, bueno, una de las cosas que siempre lo pensamos es como encontrar el personal idóneo que lo acompaña a uno, pues como durante toda esta cruzada, pues es difícil. Hemos contratado y despedido muchos arquitectos. Recibir una hoja de vida y leer una hoja de vida no significa que la persona esté capacitada, desafortunadamente. Entonces, ese ha sido un proceso harto, pero bueno, uno ya empieza a curtirse de eso y aprender un poquito de esas elecciones, ¿no? El tema financiero, pues obviamente es algo que de verdad deberían inculcar en la universidad, porque uno va ahí como flotando, ¿no? Uno va como por inercia con sus presupuestos y tanteando un poquito como el mercado, pero es un tema súper complejo que es súper ajeno. O sea, yo creo que yo no vi en ningún semestre ni una hora, una clase pues como
mentira, de pronto sí de presupuestos, pero no como de algo como tan real y complejo, pues que es tener una empresa. Pero bueno, uno va aprendiendo en el camino también. Y lo otro, pues que es como el trabajo de todo el tiempo, de todos los días y que a todos nos pasa, es esa pelea constante con los clientes del bueno, bonito y barato, que definitivamente no siempre es la respuesta indicada. Y hay que enseñarles, perdón, que el diseño pues, se debe pagar, que no se cruza con la obra, que no se descuenta porque solo es una cosa o la otra, y hacerles entender que gran porcentaje del resultado del proyecto se basa en esa etapa inicial del diseño. Entonces, eso nos hemos metido mucho en poder como palanquear ese proceso con los clientes y pues bueno, no ha sido tan difícil, pero sigue existiendo ese tema. Y bueno, las cosas buenas es que hacemos lo que queremos y lo hacemos bien y estamos orgullosas del trabajo que llegábamos y no volvería pues evidentemente nunca a ser pues empleada en ninguna otra firma ni nada. Y bueno, aquí ya entramos un poquito en materia, qué pena esta introducción tan larga, pero creo que era importante darle como contexto un poquito a lo que viene y pues esto me ha formado a mí, entonces creo que era importante. Este primer proyecto que presento terminamos a principios de agosto de este año. Este es un consultorio para una dermatóloga, para una doctora, y era un proyecto con unos requerimientos bien específicos en temas de materialidad y de espacios o como de usos. Obviamente, cada proyecto trae consigo pues unos requerimientos específicos del cliente. Aquí pues como chisme, el cliente ya había contratado un diseño con otra persona. Nosotros ya incluso habíamos pasado una cotización de diseño para hacer este proyecto, pero pues nos dijeron que no, asumimos pues porque era muy cara. Pero después de varios meses, no sé cuántos meses pasaron, por ahí unos 6 meses, 4 meses, la doctora nos volvió a llamar como pidiendo auxilio. Entonces parece que el diseño que les estaban haciendo, que les habían hecho, era muy chévere en términos del look and feel, o sea, la materialidad y los 3Ds que presentaron pues eran como súper ganadores, pero cuando fueron a hacer la simbra en el lugar, es decir, plantearon muros y todas las cosas pues dibujaditas en el piso, se dieron cuenta que los espacios pues estaban un poquito diferentes a lo que estaba planteado inicialmente. Entonces, cuando nosotros llegamos, obviamente pues ya esta otra empresa había empezado a hacer demoliciones, regatas, y digamos que la hermana, bueno, un cuento enredado, pero la hermana de la doctora de nuestra cliente era diseñadora de interiores, pero pues ella ya no ejercía hace rato, vive en Miami, pero vino a apoyarle pues a su hermana a revisar un par de cosas y pues ella en realidad fue la que se dio cuenta que la implantación no estaba funcionando. Entonces, ahí nos llamaron y empezamos a trabajar con ellos. Entonces nos vinculamos al proyecto, pero obviamente ya entramos tarde porque pues ya el proyecto tenía que estar avanzado y nosotros teníamos que entrar a, a decantar todo el proceso de diseño, a rediseñar y a volver a empezar. Entonces era como decirle a la cliente, mira, claro, te ayudamos, podemos hacer el proyecto, pero pues no vamos a empezar obra mañana. Obviamente no fue borrón y cuenta nueva, pues el layout medianamente funcionaba, pero que había que hacer varios ajustes y pues resolver obviamente todos los detalles, carpintería y demás que faltaban. Y la materialidad que estaba presentada en los renders, pues no, digamos, no era la que ellos estaban planteando construir. Entonces, bueno, nos tocó volver todo el proceso realidad y surgieron entonces 3 puntos pues muy importantes en el arranque. Uno, pues los acabados, como mencioné, era una parte súper importante del proyecto. O sea, querían transmitir elegancia, exclusividad, profesionalismo, querían materiales de verdad, ¿sí? Que si parecía mármol, fuera mármol, que si parecía cuero,
en el render fuera cuero. Y pues para eso tuvimos que hacer un análisis y una selección de acabados muy exhaustiva. Esto pues es parte de nuestro proceso de diseño siempre. Este fue un poco más intenso, pero pues esto también es como la parte más divertida, ¿no? Es como donde uno empieza como a jugar a hacer como un Tetris con los materiales y entiende un poco como a dónde va a llegar el proyecto. Entonces, afortunadamente la hermana de la doctora, que era pues diseñadora, entendía de esto, entendía de los materiales y podía transmitirle como con más confianza también a su hermana, la clienta, que las cosas estaban bien encaminadas. Otro factor súper importante en el proyecto y que era crítico era la altura de este espacio. Este lugar tenía 2,16 de alto, que para un consultorio dermatológico con máquinas y demás, pues es un poco apretado. Pero entonces, en una de las visitas que hicimos al sitio, cuando estábamos pues como revisitando y recopilando como todo el proceso, quitamos una balita pues de la placa y vimos que había pues un espacio arriba, pues no sabíamos si era casetón o sea, era simplemente como vimos un hueco en la placa y pensamos que podíamos usar esa altura. Entonces, básicamente, me perdí, perdón. Hablamos con la cliente y le planteamos que podíamos hacer el ejercicio de abrir la placa porque habíamos visto dentro de las balitas que teníamos ese espacio disponible. Entonces ella nos permitió hacer el ejercicio preliminar de abrir. Pues en estas fotos es como nosotros no hemos terminado diseños, pues esto fue como un ejercicio antes de, y nos dimos cuenta que era casetón, nos dimos cuenta que nos ganábamos casi 30 centímetros de altura, y bueno, digamos que la doctora nos aprobó abrirlo, pero no podíamos abrirlo en el 100% del espacio porque era una torta dura, era una placa dura, era plata, era muchísimo más tiempo. Entonces, básicamente hicimos el ejercicio y le planteamos a la doctora que hacíamos la quitada de la placa en recepción y en las circulaciones únicamente, para que cuando uno llegara al espacio se sintiera un poquito más amplio. Y otro punto importante era el tema de la iluminación. Como solamente teníamos una iluminación en la parte de atrás del espacio, todos los demás espacios interiores quedaban bien oscuros. Y la instalación en esta placa, porque todo esto era placa, pues era difícil. Llevar tubería por ahí no era tan fácil. Así que planteamos una iluminación sobre muros, una iluminación sobre particiones que no existían en ese momento, y aprovechamos la circulación para iluminar. Y ese, pues digamos que son esas fotos que están ahí. Ese fue un ejercicio pues bien interesante y chévere. Además que la doctora, pues que fue difícil que ella aceptara que dejáramos la placa a la vista, no quería tener ningún tubo en la placa, no quería tener tubería, si fuera pues perfecta, en EMT, pintada de cualquier color, no quería ver nada. Entonces pues eran como condicionantes un poco difíciles, pero finalmente logramos pues como un empalme, como en un engranaje entre el eléctrico, iluminación, el planteo pues arquitectónico. Además, en este proyecto afortunadamente pudimos incluir una diseñadora de iluminación que para nosotros fue bien importante porque con ella pudimos desarrollar como todas estas intenciones que teníamos como en mente, y planteamos pues una arquitectura muy lineal, una iluminación muy lineal y limpia en el espacio, pues que es lo que vemos ahí. Y finalmente, pues logramos consolidar todos los requerimientos de la doctora, los nuestros, y obtener pues un proyecto súper bien articulado. Aquí pues un par de fotos del proyecto final, donde se pueden ver obviamente toda la materialidad y todo el ejercicio que se hizo preliminar de materiales y de iluminación. El proyecto, la verdad,
se ve súper bien, los detalles de iluminación funcionaron perfectamente y logramos que estos espacios se vieran muy limpios también, ¿no? O sea, hay mucha materialidad, uno ve una maqueta de materiales muy densa, pero en realidad el espacio es muy limpio y se ve como, pues además de que tiene que sentirse limpio porque es un espacio, digamos, médico, pero logramos una combinación, yo creo que perfecta como con todos los elementos. Y aquí pasamos a un proyecto que desarrollamos en Cali. En este proyecto, el único requerimiento era recrear de alguna manera como la arquitectura industrial de los loft neoyorquinos de los años 50. Obviamente adaptado pues al espacio que teníamos y al contexto pues que estábamos en Cali. El espacio no estaba del todo descabellado. Aquí pues es una plantica simplemente como para entender un par de modificaciones que hicimos. Lo que está marcadito aquí en grisecito son antes y después. Básicamente abrimos la cocina, abrimos este espacio, ahorita lo vemos en las fotos. Pero el espacio, este es un apartamento en Santa Teresita. El apartamento tenía un piso existente en cemento esmaltado que funcionaba muy bien para el look que queríamos y los espacios eran amplios, excepto la cocina pues y unos baños que tenían como muchos baños para ese espacio. Pero lo que sí no ayudaba mucho para este concepto era el cielo raso, porque un cielo raso pues no era muy bajito, pero pues tampoco era tan alto como uno quisiera y pues era una placa lisa y aburrida. Y pues aquí sí no podíamos abrir la placa, lo intentamos, pero no se pudo. Entonces, teníamos que recurrir a otras estrategias, evidentemente, para lograr ese cometido. Estas son un par de fotos del espacio original. Había una cosa rarísima y es que ellos, todo este muro era una ventana que da hacia los cerros de las Tres Cruces. Y por alguna razón nunca entendimos por qué estaba cerrada. Y obviamente pues habían cerrado fachada y desde la avenida del Río, cuando uno veía, lo que pasa es que estaba muy alto, no era como muy evidente, pero pues había una tapa blanca en toda la ventana. Entonces claramente volvimos a habilitar pues esa ventana. Y pues un poquito como los acabados que teníamos inicialmente que no cumplían como con lo que queríamos. El cliente quería que el espacio se sintiera súper cálido, oscuro, acogedor, así que el reto era trabajar con una maqueta de materiales que nos permitiera ese lenguaje y apoyarnos con la iluminación artificial para lograr esa versatilidad de los espacios. Sí, pues básicamente era como permitir que los espacios sociales tuvieran dimmers para poder permitir como estas escenas de luz. Y yo procuro, y pues lo que hacemos acá en la oficina, procuramos consolidar todos los materiales y llevarlos al sitio, porque pues necesitamos saber cómo la luz de ese lugar afecta los tonos y las texturas de lo que se está proponiendo. Uno no cree, pero es increíble cómo cambia todo dependiendo de cómo le entra la luz al espacio. Y bueno, la maqueta de materiales también es súper importante para saber que todos los elementos que van a estar en ese lugar van a hablar un mismo lenguaje y que van a ser armónicos entre sí. Y pues que cada uno de ellos aportan algo importante a ese look y a ese concepto y que son pues imprescindibles. Esta es una imagen del antes y después en el área del comedor. Creo que logramos el cometido. La arquitectura, evidentemente el espacio sigue siendo el mismo, pero a partir de estos materiales y de esta selección como tan minuciosa, pudimos lograr un cambio importante. Y aquí pues unas fotos, si voy muy rápido o algo, por favor me avisan porque yo voy aquí como una lora. Sí, aquí pues las fotos del espacio ya terminado, del proyecto terminado.
Obviamente pues ya el cliente va adecuando el espacio también a su gusto, cosa que es chévere porque pues nosotros no somos nadie para decirle al usuario tienes que habitar así o así, tienes que comprar únicamente esto o lo otro, porque pues no, pues hay clientes que sí quieren que uno los guíe, ¿no? Y los apoye en esos elementos adicionales, pero nos gusta cómo el proyecto se va mutando, pero va respetando lo que se hizo y va haciendo como una relación armónica. Eso nos parece súper entretenido del antes y después. Trabajamos con estas cortinas para ver a alguien si tiene como el micrófono abierto, si pueden apagarlo. Gracias. Aquí, pues bueno, digamos dentro del tema de la materialidad, pues estas cortinas con tela pesada nos ayudaba muchísimo, pues porque el cliente le gustaba en realidad tener ese espacio bien oscuro. Entonces estas cortinas nos ayudaban a generar pues esta doble textura en el espacio o esta textura adicional en el espacio, apoyar a esa calidez y pues también obviamente no cerrarnos a las visuales porque la vista de ese edificio y de ese apartamento específico pues son increíbles. Esta es una vista de la cocina. La cocina, pues planteamos una barra. No podíamos abrir la cocina por la misma distribución del apartamento, pues no nos daba, pero ampliamos la cocina de lo que existía antes. Dejamos una alacena a la vista, una barra pues como más contundente en la mitad. Obviamente unos acabados, pues son unos acabados un poco más masculinos, pues porque obviamente el que habita este espacio pues es un hombre y además pues un poco de este look y de este lenguaje pues neoyorquino es industrial y es fuerte. Esta es otra vista desde uno de los espacios. Esta habitación que está aquí cerrada con este vidrio bimetal, pues era una habitación completamente plana, cerrada en todos sus lados. Mantuvimos la huella de la habitación, o sea, este cerramiento que hicimos en vidrio y metal es la misma huella que tenía el muro antes, simplemente lo abrimos para generar como un poquito más de permeabilidad y que la entrada del apartamento no fuera como tan abrupta con ese muro en la esquina. Y este espacio se volvió pues una sala de televisión y de como un poquito de ocio del cliente. Y pues un par de imagencitas como de ya de acabados, de detalles, siempre nos gusta, somos como muy intensos con los detalles y cómo cachan las cosas y la línea, el material, cómo se ve con el otro material y eso es como lo más divertido del proyecto y obviamente verlo ya construido y generando una forma y que además el usuario se pueda apropiar de esos espacios es como lo más bonito de todo. Este es otro proyecto. Este es un proyecto que nos llegó sin buscarlo en realidad. Recibimos un mail invitándonos a participar en un concurso de diseño para la remodelación parcial de las oficinas de Bloomberg en Bogotá y pues aceptamos. Además era el primer concurso en la vida que nos dicen que le pagan a los concursantes que no ganan, lo cual en realidad creemos debe ser una regla de oro, pero bueno, por ahora no es así. Entonces los requisitos principales del proyecto eran pues rediseñar recepción y área como de café y reacondicionar las salas de reuniones. Es un espacio pues pequeño, es esta zonita que está demarcada como en gris. Este es el antes, este es el después, el área seguía siendo la misma, no teníamos para dónde más movernos. Pero dentro de las condicionantes de diseño que eran bien importantes, estaban digamos un concepto que tiene Bloomberg de los espacios públicos dentro de sus oficinas, que son como el elemento que ellos más venden como imagen de su ADN corporativo afuera.
esos espacios de reunión, esos espacios de reuniones informales, de juego, de distensión. Entonces, para ellos ese espacio, que hacía parte, digamos, del alcance de nosotros, era el elemento a diseñar y era un espacio bien importante. Y otra de las condicionantes de diseño, pues como de este concurso, era conectar la identidad corporativa de Bloomberg con la cultura local. Es decir, Bloomberg pues obviamente es una marca, una multinacional, pero ellos están en todo el mundo y quieren de alguna forma que incorporando elementos que caractericen el lugar le puedan dar como ese carácter de donde está ubicado, ¿no? Como esa sensación de identidad a partir de materiales y de los acabados. Luego entonces de entender un poco mejor la marca y su imagen en las oficinas pues del resto del mundo, porque eso hicimos pues una búsqueda por todos los proyectos que ellos tienen, unos proyectos espectaculares. Coincidimos que el concepto del concurso, en este momento todavía estábamos en concurso, el concepto del concurso era la plaza. Para nosotros era como la interpretación más clara de un espacio de congregación, de visita, de recreación, que obviamente pues puede sonar como muy trillado, ¿no? Pues la plaza, sí, obvio, pero digamos para lo que ellos estaban buscando, más que este espacio de congregación y el uso que tenemos en este espacio, es esa materialidad imponente que las componen, ¿no? El ladrillo para nosotros pues era un material, un elemento que iba a amarrar como toda la propuesta de color y textura, obviamente acompañado de otros elementos. Y pues finalmente con esta propuesta ganamos el concurso y empezamos a trabajar intensamente con el equipo de diseño de Bloomberg que estaba desde Nueva York y pues empezamos a entender cómo trabajan, qué esperan de los espacios y a entender estos estándares de diseño que eran muy, muy específicos para cada área y que nosotros obviamente teníamos que cumplir porque pues era algo que debía ser como ellos lo tenían planteado. Y finalmente logramos consolidar un proyecto que seguía alineado con nuestro concepto e idea inicial y que obviamente se adaptaba pues a los estándares de ellos. ¿Sí? Esto pues a partir de un trabajo intenso, pero este fue el resultado final de todo ese proceso de análisis. Establecimos una maqueta de materiales bien específica también. Esta de la foto pues es como una consolidación y como los materiales como más fuertes dentro del espacio, pero todo tenía que ser aprobado por ellos. Y era muy difícil porque pues obviamente ellos no estaban acá, estaban en Estados Unidos, y los materiales que no tenían ellos allá, por decir algo, pues es el ladrillo o el flor morado natural o la melamina, no sé. Pues era muy difícil mostrárselos y tocaba hacer reuniones y mostrarles el material así y mostrárselos así, girarlos para que pudieran ver los colores. Entonces, por videoconferencia o unas presentaciones muy específicas, mostrar como todas estas mezclas, ¿no? Porque ellos estaban muy involucrados en ese proceso. Y pues obviamente ellos no podían viajar porque estábamos en plena pandemia, entonces pues ese fue un proceso que nos tocó como adaptarnos. Finalmente aprobada y consolidada la maqueta de materiales, el proyecto arrancó. Uno de los materiales más arriesgados para ellos y pues más emocionantes y esperados para mí era esta baldosa de cemento tipo ladrillo. Obviamente pues no trabajamos con ladrillo, pero era una fachaleta de cemento que mandamos a hacer en un formato específico y pues obviamente en un color específico, que pues obviamente hasta el color de la boquilla teníamos que dejar definido con ellos. Pero yo le tenía una fe increíble a ese material y siempre supe que era como el elemento.
y pues no me defraudó. Obvio en la obra me odiaron porque pues por esa especificación los arranques del enchape tenían que ser en tal sitio, la esquina del enchape tenía que ser de tal forma, el empate era todo muy específico y pues eran muchísimas piezas que coordinar y pues tenía que quedar perfecto. Finalmente, el resultado de ese enchape fue increíble, al menos pues para mí como diseñadora. Me encantó el efecto de ese enchape en el espacio, esa calidez que da al lugar con esa leve variación de los tonos, ¿no? Porque pues obviamente eso es una baldosa que se hace manual, artesanalmente, nunca va a quedar un ladrillo exactamente igual al otro, ni en tamaño, ni en color, y pues esa era la gracia de poder traer ese producto pues al proyecto. Además, en ese muro íbamos a recibir unos cuadros dentro del alcance de ellos y dentro de los requerimientos iniciales de diseño. Ellos siempre tienen arte expuesto en sus proyectos y tienen un departamento de curaduría donde definen qué cuadros van a colocar en tal sitio. Nosotros desde el concepto de diseño teníamos a esta chica en mente. Ella es una diseñadora industrial colombiana, se llama Mariana Vieira. Tiene su estudio y hace unos muebles muy chéveres. Trabaja con materiales reciclados y con artesanos de varias comunidades indígenas del país. Y la trajimos a la mesa, se la presentamos a Bloomberg y ella, dentro de los trabajos que había realizado, había hecho unos cuadros de unos formatos más chiquitos con estas texturas y estos tejidos, y pues a ellos les gustó mucho y pudimos involucrarla al proyecto. Algo que también hacemos en el proceso de construcción en nuestro estudio, en todos los proyectos, y que es fundamental en el proceso de obra, es ir a la carpintería, al taller de carpintería, antes de que los muebles estén pintados o terminados, porque eso nos ayuda a identificar fallas. Siempre hay algo que da corrido, que no está alineado, que la puerta no va así, que la puerta va así. Y ese es el momento para hacerlo. Ya cuando el mueble llega perfectamente pintado, enchapado, lo que sea, hacer esas modificaciones después son imposibles. Entonces esto es algo que hacemos con rigor para que cuando lleguen los muebles al sitio, pues los ajustes que hay que hacer, que siempre hay cositas, sean pues los mínimos. Y aquí un par de imágenes del antes y del después. Obviamente se nota el espacio, pues antes era un espacio, primero estaba súper mal iluminado, era un espacio súper frío, no, pues digamos que no transmitía nada. Obviamente en términos de la identidad del lugar no estaba para nada arraigado al país. Y pues logramos un proyecto, pues digamos, acorde a todas las necesidades, y nunca dejamos atrás como nuestra idea y concepto de plaza y como de esta materialidad bien como terrenal y local. Ellos estaban absolutamente contentos con el proyecto y creo que logramos un súper cometido. Estas pues son un par de fotos finales. Y el último proyecto de la presentación, creo que fui como muy rápido porque ya vamos a acabar, es un proyecto que hicimos para la construcción de los interiores y la fachada del restaurante Historia de Amor en la zona T, acá en Bogotá. Y por medio de Mauricio López, que es un gran amigo mío y colega y pues, graduado de la San Buenaventura, quien trabaja muy de la mano con ellos, nos presentó al cliente y pues nos vinculó al proyecto. Este fue un proyecto bien particular debido como a todas las condiciones que lo rodearon. Fue un proyecto que cogimos iniciado, ya estaba bastante adelantado, llevaba mucho tiempo en obra,
no sé, llevaban como 1 año y medio, 2 años en obra, habían cambiado como 2 o 3 veces de contratista a obra civil. Entonces necesitaban a alguien pues que pudiera darle como buen remate al proyecto. Y pues obviamente entramos en rojo pues con la programación porque ya estábamos tarde. Como un proyecto que ya venía en proceso y no queríamos atrasar pues lo que medianamente iban dando, y hacer un empalme pues era un poco crítico, decidimos mantener algunos contratistas que ya estaban trabajando en el proceso, para, para poder, pues para poder seguir como un proceso un poco más fluido. Otra cosa era que los planos arquitectónicos que teníamos pues ya se habían cambiado muchas veces, el cliente había cambiado muchas veces y muchos espacios en obra. Entonces tuvimos que adaptarnos un poco a esa dinámica pues del cliente, de trabajar como en caliente, y pues haciendo cambios y de diseño pues como todos los días. Y bueno, la pandemia además nos cogió en medio del proceso. Tenemos un video, pero... ¿Sí? Pues sí, ahorita lo colocamos. Como estábamos entonces en pandemia, nos tocó adaptarnos pues como a la fuerza a estos protocolos de bioseguridad, adecuar la obra para recibir todos estos requerimientos, todos estos espacios, zonas de desinfección, los espacios de si hay un contagiado, todo el proceso pues fue varias semanas de absorber como toda esa información, de adaptar la obra a ese nuevo requerimiento. Obviamente la obra se dilató también porque obviamente los horarios de trabajo tenían que ser teníamos que no exceder la ocupación máxima, teníamos que tener tantos trabajadores por hora. Entonces, bueno, finalmente pues nos adaptamos a esa nueva disposición, pero pues estuvimos parados los meses que estuvimos por obligación en cuarentena y pues arrancar como con todo este proceso. El proceso de maqueta de materiales, pues que para nosotros es súper importante, acá pues era como en tiempo real. Obviamente este proyecto no lo diseñamos nosotros, pero había muchas cosas que no estaban definidas y el cliente es bien involucrado en el proceso y digamos que ese es una virtud importante para estos proyectos. Entonces, haciendo muestras en sitio, en el espacio y definiendo pues con el cliente también de forma remota, porque ellos estaban en Cali, estábamos en cuarentena, entonces, y nosotros también pues tomando las decisiones que creíamos acertadas para el espacio. Y finalmente en septiembre del 2020 entregamos el proyecto y en octubre ellos ya estaban operando. Y aquí un par de imágenes del proyecto ya terminado. Pues los acabados, el proyecto pues obviamente muy meticulosamente de la mano con el cliente, que tiene pues como unas especificaciones y unos requerimientos muy claros, pero logramos sacar el proyecto súper adelante. Y bueno, ya eso es. Bueno, voy a compartir el video un segundito antes de terminar. Faltan un par de slides. Sí. Qué pena, un pequeño break. Voy a hacer una cosa aquí rápidamente. Chin, chin, chin. Share screen. Este fue un videito que armamos nosotros pues del proyecto.
Y para terminar, estas son las herederas de Entre Arquitectos Estudio. Y eso es todo. Muchas gracias. Bueno, Paola, ¿me escuchas? Sí. Bueno, Paola, yo estoy haciendo, pues hoy un poquito las veces de moderador, apoyando a Edward, ya que no contamos con nuestro habitual moderador. Voy a hacer unos comentarios muy breves para después cederle el micrófono a los colegas y para que conversemos un poco de tu trabajo. Bueno, lo primero que yo diría es que sin duda, Paola, tu trabajo habla por sí solo, ¿no? Yo estoy aquí un poquito como muy tranquilo mirando el tema y siempre he pensado que, digamos, digamos, la buena práctica profesional en arquitectura y en diseño de interiores es aquella que habla por sí sola, ¿no? O sea, que, digamos, uno puede ver un proyecto tuyo sin que nadie hable nada y solamente ver las plantas y las imágenes, pues, digamos, evidencian la calidad de tu trabajo. Es decir, la calidad en general de los proyectos realmente es sobresaliente. Yo pienso que se evidencia en ti y en tu socia una práctica profesional muy consolidada a estas alturas del partido y siendo ustedes tan jóvenes, pues se anima uno a pensar que vienen cosas muy buenas, ¿no? Para la profesión, para todo esto. Ahora yo veo tu trabajo y yo no sé qué opinen mis colegas, pero yo, digamos, a mí me parece que se siente un poco como una brisa que refresca, ¿sí? Como una brisa que anima, porque no es lo más usual, lamentablemente. Digamos, aquí vemos el trabajo de los colegas y vemos cosas muy bonitas, que esto es, que funciona muy bien, cosas muy profesionales, pero lamentablemente digamos que es como la excepción, no es la norma en nuestras ciudades, ¿sí? No es la norma en Bogotá, yo sé que no es la norma en Cali, entonces sin duda se siente como algo así, ¿ok? Qué bueno verlo y qué bueno que lo vean los demás. Afortunadamente, Paola, estas conferencias quedan expuestas de manera permanente en el canal de YouTube de la Sociedad Colombiana de Arquitectos. Cuando uno ve las conferencias, va viendo cómo cada una de ellas le aparecen 50, 60, 70, 80 vistas, 100 vistas, 200 vistas en algunos casos, o sea que esto sin duda trasciende y llega, digamos, a muchas más personas, ¿sí? Quería comentar rápidamente lo siguiente, tú hacías un comentario acerca de que de pronto te estabas extendiendo mucho en la introducción, pero no, Paola, no, digamos, para nosotros y parte de lo que se quiere aquí es que la gente cuente cómo llega a lo que es como profesional, ¿sí? Y eso sin duda hace parte de todo un recorrido, entonces no, o sea, digamos, ni en tu conferencia, ni ninguna otra, ni ninguna conferencia futura sobra esa introducción, ¿sí? De dónde, de cómo se llega a consolidar una práctica profesional. Digamos, eso es sumamente importante para lo que nosotros queremos, porque lo que nosotros queremos también es un poco que los estudiantes, y ahora hago una comentario al respecto, que los estudiantes entiendan, digamos, cómo un arquitecto se hace realmente profesional, ¿sí? Yo lo comentaba en alguna ocasión que tuve oportunidad de que un título no hace un arquitecto, o sea, los arquitectos se vuelven arquitectos a través, digamos, de ese recorrido que hacen después de salir de la universidad, que entrega unas herramientas, un título, pero uno se hace profesionales con la experiencia. Entonces, esas introducciones son fundamentales. Y también es
muy interesante, Paola, ver tú cómo llegas a consolidar tu práctica, ¿no? O sea, digamos, cómo nos comentas de tu experiencia en el extranjero, de tu experiencia en firmas importantes y cómo llegas a través de eso a, digamos, a después poder consolidar tu práctica. O sea, que tú hablas de algo que se llama una escuela, que es algo también muy importante. O sea, digamos, qué importante que es que en las oficinas consolidadas de arquitectura y de diseño de interiores, se formen nuevos arquitectos, ¿no? O sea, esa generosidad que hay que tener con los colegas más jóvenes para que en un futuro sean pues los arquitectos y los diseñadores de interiores y los arquitectos de grandes obras que todos queremos para estas ciudades nuestras, ¿sí? Yo no tengo mucho más que decir, yo le cedo la palabra a Edward y a los colegas y a la gente que quiera hacer comentarios. Abro el micrófono, si alguien más quiere comentar, o si tú quieres comentar algo, Paola. Sí, solo, bueno, aquí estoy con mi socia. Hola. Fue mi asistente. Y pues mucho pues parte de lo que soy, pues lo he hecho con Natalia y pues estoy muy orgullosa de esto y agradezco muchísimo tus palabras, Felipe, porque pues lo que decía al principio, para mí fue sorpresivo pues recibir esta invitación y porque pues uno hace las cosas que tiene que hacer y yo estoy pensando en hacer las cosas bien, pero nunca pienso que esto puede significar mucho más que simplemente hacer algo bien, ¿sí? Como que es raro hablar de uno mismo y pues hacer este ejercicio fue muy chévere, fue súper aterrorizador, pero fue chévere porque me di cuenta como de lo que tú dices de esa escuela que se ha hecho en muchos años y pues gracias por lo de que estamos jovencitas, pues ya no estamos tan jovencitas, pero se ha hecho un trabajo súper importante y sí estamos muy orgullosas de lo que hemos logrado con el estudio, con los proyectos que hemos consolidado y con, digamos, con el respeto que tenemos hacia la arquitectura interior, que yo creo que eso hace que podamos construir proyectos como bien humanos y conscientes, ¿no? Excelente. Paola, Natalia, ¿estudió también en Cali o estudió en Bogotá? Natalia, es que no te van a escuchar. Nati eh, estudió, bueno, Nati puedo hablar, sí. Hola, Natalia. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo Hola a estás? todos. Bueno, yo estudié en Bogotá, soy diseñadora de interiores, no soy arquitecta, estudié en la Salle College y me conocí con Pau trabajando en esa oficina importante en Bogotá y pues bueno, ya llevamos 10 años juntas y pues después de la presentación pues quiero seguirle expresando a ella lo orgullosa que me siento. Estoy muy, muy, muy contenta pues de estar aquí detrás de bambalinas haciendo fuerza para que ojalá pues todos hayan como captado la esencia, pues la esencia de ella y un poquito la esencia de lo que somos. Y pues nada, después en algún momento compartir un poquito más de proyectos o anécdotas que nos pasen, pues estamos dispuestas a hacerlo. Bueno, Natalia, felicitaciones porque pues han armado un equipo excelente, ¿no? Ustedes allá en Bogotá y qué bueno que también hayan hecho trabajos en Cali. Yo le pediría el favor, hay alguien que tiene el micrófono abierto, si por favor lo puede cerrar. Ok, gracias. Bueno, Natalia, excelente. Entonces, no sé si Edward quiere hacer algún comentario y abrir el micrófono para que los colegas comenten. Sí, ahora yo hago mi comentario, Felipe, muchas gracias. Felipe, a Paola de la Cruz, a Natalia Romero, creo que una exposición bien interesante con los temas que tocaría ahora. Me parece clave y preciso que han manifestado, digamos, cómo desarrolla su trabajo. Pero creo que iPad es Felipe, pues, ha tenido unos problemas con el Wi-Fi para conectarse. Ahí tiene la mano levantada, quisiera darle como la palabra. Sí. Claro, Felipe. Hola, Felipe. Buenas tardes, yo soy el de la bulla Hola. acá atrás, pues seguramente va a escuchar algo. Dale, Primero te cedemos la palabra. me disculpo porque no pude ver el principio de la charla,
no pude llegar a tiempo y aparte de eso después tuve problemas de conexión aquí donde estoy y tampoco pude ver las imágenes de la charla, solo pude ver el final cuando Paola remató. Eso no me da un criterio claro para poder opinar con claridad, con certeza, entonces por eso me disculpo y me comprometo a ver la charla grabada para poder hacerte algún comentario más concreto, Paola. Por otro lado, siento que no debe ser ninguna sorpresa para ti que te invitemos porque precisamente el objeto de estas charlas es visibilizar a las nuevas oficinas de arquitectura, sea que vayan más adelante o que vayan más atrás o que vayan en el medio o simplemente que vayan en el punto donde van. Y es el proceso profesional el que queremos, como bien decía Felipe Arbeláez, el que queremos resaltar y el que queremos que las personas escuchen y que puedan compartirlo y conocer de él. Me hubiera encantado ver la charla, Paola. Voy a verla grabada en la página de la SCA y simplemente el comentario que voy a hacer es más dirigido a todo el gremio y al gremio de arquitectos jóvenes sobre todo. Tenemos que levantar la ciudad. Nosotros no podemos quedarnos con una ciudad que nos gane en lo espontáneo. Los arquitectos jóvenes y las nuevas generaciones de arquitectos y las nuevas oficinas de arquitectura tenemos la responsabilidad de levantar la ciudad. Y ese es el segundo motivo de estas charlas. Nosotros no podemos ser arquitectos ocultos. No podemos ser como una cofradía que habla de cosas y se refiere a cosas, pero esas cosas no tocan la ciudad. La ciudad está deteriorada, la ciudad está acabada, la ciudad está alcanzada porque la parte estética no fluye. Es una ciudad demasiado tocada por arquitectos que deambulan por los proyectos y sucumben ante los pedidos de todos los clientes que quieren algo y entonces los arquitectos se desaniman y terminan haciendo cosas horribles porque no tienen o la personalidad o porque no tienen la ascendencia sobre su cliente o porque no tienen la suficiente constancia para perder algunas pequeñas batallas, pero ganar una guerra que se llama el proyecto al final. Permanentemente los clientes quieren cambiar cosas. Permanentemente se encuentra uno con personas que no tienen de pronto la suficiente o cultura o respeto o la suficiente conocimiento o de pronto tienen tan claro lo que quieren que hay que saber ser intermediario para eso. Entonces yo sí llamo a que estas charlas no solamente pretenden visibilizar las nuevas oficinas de arquitectura que como ustedes, tú y tu socia, van en un desarrollo, sino que estamos llamados a echarnos la ciudad al hombro en todos los aspectos que ella demande. Y yo quiero ser muy enfático en eso porque todos los días siento más que es una batalla que estamos perdiendo, sobre todo en Cali. Yo acabo de estar en Medellín hace 4 días en una reunión de mis compañeros de la Universidad Bolivariana de hace 32 años que egresamos y recorrer la ciudad te genera otra, no sé, otra sensación de que hay una ciudad que camina a la par de las generaciones. No es una ciudad estática, no es una ciudad que camina de para atrás. Entonces, eso me tiene supremamente tocado y siento que es algo que debo decir en estas charlas porque quiero que ustedes sepan hacia dónde los queremos conducir. Y tú dirás, ¿y por qué esa carga es para mí? ¿Y por qué me tocó a mí hoy esta cantaleta? Pues no es que te toque a ti, es el día en que hay que decir que el motivo para que todos ustedes sean visibilizados es entregarles de alguna manera un testigo, un testimonio que permita que ustedes lo lleven más adelante. Nosotros estamos llamándolos a todos ustedes a decirles, mire, somos todos los que tenemos que trabajar mancomunadamente de una sola manera
en un sentido estricto de que la ciudad progrese, porque estamos realmente tan ocultos que no estamos realmente transformando la ciudad. Estamos siendo testigos del deterioro de la ciudad, de una ciudad que está creciendo sin nuevos hitos, sin nuevos referentes, sin nuevas imágenes, sin nuevas transformaciones, y eso sí es responsabilidad de todos nosotros. Bueno, pero la cantaleta llega hasta ahí nomás. Nada, Paola, me alegra mucho que estés en este espacio. Sé que tienes la calidad de arquitectura, donde uno puede encontrar en los proyectos sensibilidad de todo. Eres la segunda arquitecta que habla sobre el tema del interiorismo. Me comprometo a ver tu charla y a escribirte mis comentarios personales. Y nada, enhorabuena a ti y a tu compañera. Y esta camiseta, así sea un poquitico amplia, grandecita, es para todos, para los que arrancan, para los que van en el medio y para los que van adelante y para los que ya son veteranos también. Total, no, y estamos orgullosos de ser parte de ese grupo y de saber que podemos hacer ciudad desde adentro, ¿no? Porque también cambiando un poco la mentalidad de las personas cuando están habitando un espacio que está bien resuelto, que está bien planteado, pues ya empieza a querer ver otras cosas afuera, ¿no? Entonces, probablemente no podemos apoyar desde una parte urbana, pero creo que a mí me duele Cali, así como lo estás diciendo también. Siento que Cali ha tenido un deterioro importante en los últimos años. Yo siempre he estado y siempre hemos estado muy vinculados con proyectos en Cali, pues no es fácil estando de lejos, pero tratamos de poner como nuestro granito de arena para que la gente sepa que se puede hacer y que se pueden hacer las cosas bien. Entonces, ese es como el plan que tenemos por ahora con la ciudad. Vale. Ok, Edward. Sí, no sé si alguien quiera hacer algún comentario. Veo, digamos, hoy hay personas que nos acompañan. Quisiera saludar, pues, Juan Carlos Padilla, Aguisabet, lo veo por allí, bienvenido. Nuestro amigo Boris Acosta desde Inglaterra. El nuevo Néstor López, que nos ha venido acompañando. Por ahí vi a Eric Figueroa y a todos los que saludé iniciando. Bienvenido a Lilian, a nuestra querida profesora Lilian Paz, también estuvo por allí. También a mi amigo Jaime Peña, que está con sus proyectos en bambú y demás, haciendo cosas por fuera. Pronto lo tendremos por acá invitado. Por ahí estuvo también Carlos Betancur en algún momento, saludos. Y demás, los que se me escapan, Wilber, y demás. Un saludo fraternal, Pablo de Crucería. Estamos pendientes de conversaciones. Un saludo a todos. Paola, yo creo que pues, para mí es muy grato escuchar pues, la historia o con lo que comentaste. También está nuestro amigo Diego Guzmán, por ahí está escribiendo, ahora leo lo que escribió. Pero creo que desde la universidad pues, nos conocemos desde muy chicos, prácticamente hicimos la carrera juntos. Y creo que desde la universidad se veía muy fuertemente en la forma en que hacían las cosas, en los talleres y demás, digamos como ese estilo y ese buen gusto. Además, como lo has mostrado, digamos, con cierto ya orientado a ciertos temas como muy precisos, que primero pues, aprecio mucho como lo has mostrado y me deja muy grato ver profesionales que están haciendo su obra y desarrollando sus proyectos a partir de algo que creo que es bien importante, que muchos dejan y dejamos a un lado por estar preocupados por otros temas que también cargan la arquitectura, que es todo el tema de eso que tú hablabas de la honestidad muy ligada al material. Creo que eso en las maquetas que mostrabas de material y demás, el estudio de la luz, la relación de los materiales y ese buen gusto que plantean ustedes en sus proyectos, deja una gran enseñanza y nos ponen a pensar, o en el caso mío, a meditar un poco sobre lo importante que es
dedicarle un tiempo a resolver y a tener cuidado, ser muy cuidadosos en la escogencia de cada uno de estos elementos que van a complementar los espacios y van a ayudar a animar y a amenizar un espacio a partir de el buen trabajo de la luz, de las ventanas, de todos los elementos que componen y tener esa calidez interior que aproxima al exterior. Yo creo que eso es lo que veo en tu trabajo y mucho más interesante verlo como lo explicas que cuando lo veo uno en tu página o en las redes. Y me deja muy claro cuál es la línea y cuál es el interés de ustedes. A eso quiero dar un aplauso y quedo muy grato y muchas gracias por haber aceptado esta invitación, Paola. Gracias, Edward, por tus palabras. No, orgullosísimos del trabajo que hacemos y sí, yo creo que uno pues en el camino se va formando, bueno, pues uno puede tener desvíos, pero yo creo que uno pues sí es completamente apasionado de lo que hace y pues es también honesto con lo que hace, pues finalmente está pensando es como en el usuario y a partir de pensar en el usuario y en el espacio, pues todas las cosas como que funcionan y surgen como más naturalmente, ¿no? No son cosas impuestas ni forzadas, sino que todo finalmente tiene un porqué, solo que pues toma un tiempo mientras uno desglosa esa información y ese contexto y esas condicionantes para poder llegar al proyecto ideal. Seguramente tenemos mucho por mejorar, seguramente hay muchas cosas más que nos faltan por conocer, pero pues lo que decía Felipe Arbeláez, estamos muy jóvenes todavía y tenemos mucho camino por delante y tenemos las ganas de seguir haciendo las cosas bien y empeñarnos en entregar buenos proyectos, que finalmente ese es el cometido. Y nuevamente, muchísimas gracias. Pude haber sido un poquito más explícita en algunos proyectos, en mostrar como un poco más el proceso, pero pues la idea era como un abrebocas de cómo trabajábamos, de dónde surgió todo el proceso, cómo llegamos aquí. Ya para pues una próxima oportunidad de pronto ya hablaremos más específicamente de algún proyecto, de algún tema particular, pero bueno, creo que abarcamos como lo más importante que era ese proceso y esa escuela desde el 2003 a hoy. Bueno, muy bien, muchas gracias. Voy a leer un poco lo que han escrito por aquí. APLG Studio, que es Diego Guzmán. Pau, felicitaciones y qué emoción tener en este espacio, en este pequeño espacio de tertulia arquitectónica. Qué orgullo ser tu colega y amigo. Un abrazo. Gracias, Diego. Ricardo Montoya, creo. El interiorismo es una apuesta valiente en nuestro país, pero se ve que el fruto de tu trabajo, felicitaciones. María Patricia Paz dice, todas las generaciones debemos respetarnos y respetar y querer a nuestra ciudad. Estos son como lo que hay por ahora en el chat. Los invito si van a dejar comentarios. Carlos Valencia, excelente Paola. Pau, llegué tarde, pero bueno, nada, te mando un abrazo. Calanche, saludos, mi amigo Calanche. Nuestro Gracias, querido Calanche. arquitecto Nagui Isabel tiene la mano levantada. Bienvenido y tienes el micrófono. Bienvenido. No, quería aprovechar y saludar a Paula, que en California es mi oficina. Mi ¿Cómo mayor estás, Nagui? felicidad tenerla allá y mi mayor infelicidad es que se me fue. Pero bueno, tuvimos la oportunidad de trabajar juntos, me ayudó en varias cositas allá en Calima, en el centro comercial en Bogotá. Y le botamos corriente hace un par de años, no, hace un año ya, con la pandemia se pierde y realmente estoy muy emocionado de ver una joven que trabajó conmigo que va para arriba y con mucha seriedad pues hace las cosas y como les digo, para mí fue doloroso que se me fuera, pero muy bien para ella porque mire dónde está. Gracias, Eso es. Nagui. Bueno, y te felicito y bueno, ahí como dijo Seguimos Felipe, trabajando.
Llegué un poquito tarde, tenía una reunión, no alcancé a meterme, pero sí, no, seguimos trabajando, claro. Si hay otra oportunidad, para adelante. Seguro. Ojalá, que sí, porque en este momento con esto, todos estos trastornos se frenó el proyecto, pero ahí vamos. Nagui, Saldrá más cosas. no se te olvide que estas charlas son como volver no al futuro, sino volver al pasado. Estas No me charlas diga, no me eh, asuste, por favor. estas charlas van de los arquitectos jóvenes o de las oficinas jóvenes de arquitectura y volverán necesariamente a las oficinas más consolidadas de la ciudad, donde necesariamente estará la tuya, para que te vayas preparando psicológicamente. Más adelante te invitaremos sin duda para Claro, no, con que mucho gusto. para volver a ese recuento generacional y a que retomemos todos, como lo escuchabas ahora, las banderas de un gremio que está perdido y que no está tomando la bandera de la estética de la ciudad. Entonces, necesariamente a ti y a otros colegas muy reconocidos y a los no reconocidos, que ese es el espacio que estamos creando para que entendamos que no somos ni 10 ni 15, sino muchísimos, y que tenemos todos una ascendencia sobre lo que hacemos diariamente, que hay que resaltar, que hay que reconocer, que hay que visibilizar para poder ser más fuertes. Sí, lo que dices tú, Felipe, es cierto, pues desafortunadamente los arquitectos somos muy marginales. Yo estuve durante muchos años en la SCA en Medellín cuando llegué, inclusive traje a este Ford Brescia, el arquitecto peruano, en una charla en Medellín, fueron 3 gatos. Entonces, digamos, mejor dicho, yo lastimosamente no hay mejor dicho, nuestro gremio a veces le falta más integración y más, como dices tú, luchar por una misma causa. Cada uno de nosotros es una realidad, como te digo, cuando estuve vinculado en la SCA durante muchos años, participé cuando en la época se hacían los famosos anuarios. Bueno, he tenido muchas frustraciones, para serles franco, y es donde uno se siente muy débil, o no diría inútil, pero donde dentro de una participación efectivamente, inclusive sociopolítica, somos un cero a la izquierda. Eso es una realidad que yo, pues, dentro de mis canas he vivido, y ojalá, como dices tú y ustedes los jóvenes, sean capaces de recuperar un poco de espacio a nivel nacional, que a veces hace mucha falta. Eso es. Entonces, ánimos. De todas formas, muchas gracias. Tú me avisas con tiempito y hacemos una charla con mucho gusto. Y una feliz noche a todos. Gracias, Nagui. Paola, ¿las niñas que están en la foto son tus hijas? Ah, no dije. Una. Mi hija Una heredera. y la hija de Natalia. Las herederas. En nuestra oficina. Aquí donde estamos. Bueno, por aquí hay otro comentario. Jorge Salazar. Interesante presentación. La experiencia de la arquitectura del espacio habitable está en gran medida en estos detalles de interiorismo, y ello hace que no nos olvidemos de eso, de su importancia, de su importante aporte en la configuración del espacio. Bueno, ahí hay un comentario muy bonito, si siguen escribiendo. El señor Carlos Enrique quiere comentar algo. Bienvenido. Sí, hola, muy buenas. Solamente 2 cositas. Lo primero, dar las gracias a la SCA Valle por estos espacios que están abriendo. La verdad que era o es algo muy necesario en nuestro gremio, como ya lo han comentado. Es necesario que
identifiquemos o por lo menos nosotros mismos nos hagamos querer, como quien dice, si no se quiere uno mismo, ¿quién más lo va a querer? Tiene que empezar desde nuestro propio interior. Y a Paola, darle mi enhorabuena por todo este trabajo que está haciendo con su compañera Natalia, cómo ha seguido luchando por esa empresa en la que ella ha creído, que en un principio eran 4, al final han quedado 2, pero que han seguido dándole el empuje a esa empresa que han iniciado. El trabajo como lo maneja me encanta, me gusta cómo hace partícipe desde el principio al cliente, que eso es muchas veces cosas que en algunos arquitectos puede ser que nos falte. Pensamos que porque somos los que diseñamos, somos la voz cantante, cuando somos más bien un intérprete de esos espacios que quieren tener o que quieren vivir estas personas. Entonces simplemente me queda darle la enhorabuena por cómo la exposición que nos ha dado. Y una consulta que tenía, hablabas de que de los procesos no habías hablado, pero acerca de todo lo que has ido enseñando, quería saber si trabajas en algún momento con estos procesos de Lean, con estos procesos de Scrum. No sé si sabes más o menos de lo que te hablo, como has estado ya en Estados Unidos, me parece, y en estas partes se habla mucho de este tipo de procesos Lean, de Lean Construction, de todo esto. Entonces, a ver si eso es lo que también tú trabajas en esos procesos, cuando hablaste de que no habías hablado mucho de los procesos. Hola Carlos, bueno, gracias antes de nada por tus palabras y por reconocer como el trabajo que llevamos haciendo. No, es decir, no trabajamos con certificaciones, no trabajamos con certificación LEED, ni WELL, ni digamos todas las certificaciones que están ahorita activas en los proyectos arquitectónicos. Sí los conocemos, sí hemos hecho proyectos que están certificados, es decir, conocemos esos estándares, conocemos sus, digamos, requerimientos y procesos, pero no somos una firma que esté certificada ni LEED, ni WELL, ni no sé qué otras certificaciones hayan, pero no lo estamos. Y cuando me refería al proceso pues uno puede ser un poquito más explícito en explicar todo el proceso de, digamos, conceptualización del proyecto. ¿Sí? A eso me refería con explicar el proceso. Traté de ser pues como mucho más ágil en mostrar del principio a fin del proyecto, pero uno puede ser más específico en definir por qué escogió esto, dónde lo encontró, qué pasó con el cliente, por qué lo dijo, cómo y por qué el espacio quedó conformado de esta forma y no de la otra. Eso pues es una charla que por proyecto puede durar 1 hora, entonces me refería más que todo como a ese proceso creativo, más que todo, que no fui como muy explícita en cada uno de los proyectos. Ok, muchas gracias. Por aclarar un poquito, es que no me refería a las calificaciones energéticas o a la parte Lean, como me lo planteabas, era más que todo a la metodología. O sea, metodología Scrum es como que vas trabajando de poquitas partes y llamas al cliente para que el cliente esté contigo y vas avanzando poco a poco. Entonces, como entiendo que no sabes de qué estoy hablando, entonces entiendo que no la manejas, pero bueno, ya me ha quedado claro. Muchísimas gracias. ¿Pero es un software o algo así? No es software, es una metodología. O sea, metodología Lean es la que se usa más o menos en Toyota, como se trabaja en Toyota, la de los coches, que trabaja por partes. Es una metodología en la que normalmente los trabajos se hacen por meses o por semanas, pero digamos aquí se trabajan por días y se trabaja en un proceso, se trabaja en este proceso, está bien, se aprueba ese proceso, ahora seguimos al siguiente proceso y así poco a poco. Y se hace parte al cliente o se hace parte a las instaladoras
Entonces, por eso pensaba que de pronto en ese proceso, cuando hablabas de procesos, hablabas de eso. Es una metodología. Normalmente se bueno. usa mucho en la parte de la informática y en la parte de la construcción industrializada. Por eso era mi pregunta. Yo te Nagui tiene un letrero. artículo, perdón, te mando un artículo en inglés que habla sobre Lean Start in the Construction Industry. So, ya Ok. para que un poquito te enteres, porque Bueno, Carlos, muy importante, muy interesante. No tenemos aquí esta costumbre de hacer este tema Lean, pero sí es válido. Entonces, ahorita más tarde o mañana, si no se me olvida, te mando de acuerdo. un artículo para que la próxima vez no quedes tan... Sí, Cuente sí, conmigo. tenaz. Carlos, No, igual en términos de la metodología, muy importante lo que dijiste, Lynn. en Gracias. términos de la metodología, obviamente uno tiene una metodología para hacer todo el proceso de diseño e incluso de construcción, pero no sé si, digamos, lo que hablabas de vincular al cliente en ciertas etapas, hay un proceso que nosotros seguimos de diseño que va por etapas, ¿sí? Hay un primer, no sé si esto está relacionado con la metodología que tú hablas, pero pues ya que se abrió la puerta, básicamente la metodología de nosotros pues está como dividida en 4 etapas. La primera etapa es la etapa de conceptualización del proyecto y de entender al cliente, ¿sí? Es como esa inmersión absoluta del requerimiento del cliente, de quién es el cliente, de por qué quiere hacer esto o para qué lo quiere hacer, y poder tener como el panorama completamente claro de para dónde vamos. La segunda etapa de ese proceso es, digamos, materializar un poco esas ideas en un layout preliminar y en una presentación con referentes de a dónde podemos llegar para que el cliente entienda con más claridad, porque lo que decía en algún momento de la presentación, los clientes piensan, uno les dice, mira, aquí voy a poner un muro en ladrillo, y el cliente te dice sí, y cuando uno hace el muro en ladrillo me dice, no, es que para mí el ladrillo es otra cosa, o pensé que es que iba a un vidrio. Entonces, dentro de todas estas 4 etapas, el cliente siempre está vinculado y siempre lo hacemos partícipe del proceso para que al final no sea sorpresa lo que encuentra. En la tercera etapa, ya cuando se ha consolidado como un diagrama que funciona para el proyecto, ese proyecto lo levantamos en 3 dimensiones para que el cliente entienda de verdad qué estamos haciendo, porque en 2 dimensiones pues el 10% de los clientes entiende. Lo levantamos en 3 dimensiones, le damos materialidad al espacio, ya el cliente dice, ah, ya entendí, este muro es en ladrillo y es de ese color. Y hacemos un recorrido virtual por el proyecto en 3 dimensiones para que el cliente entienda realmente qué es lo que va a obtener. Y la última etapa del proceso ya es un tema como más técnico de compilación de toda esta información digamos, en una planimetría para poder generar los detalles constructivos, detalles de carpintería, para eventualmente, pues en la siguiente etapa, que es construcción, pues poder cotizar. Y cuando hay proyectos en los que involucramos diseños técnicos, que también hace parte de nuestro alcance y los metemos dentro del proceso, hacemos coordinación de estos diseños técnicos para que todo tenga un engranaje perfecto. No sé si eso sea más o menos el tema de la metodología, pero pues ya cuando Nagui me lo envíe, puedo estar absolutamente segura. Sí, más o menos. Muchas gracias. Bueno, Paola, por aquí hay otro comentario. Juan Carlos Padilla. Muy buen trabajo, arquitecta Paola. El diseño en detalle es muy importante en el resultado final de un proyecto. Más detalles y menos render es lo que se requiere para poder construir bien cualquier proyecto. Jorge Salazar, muchas gracias por la presentación. Saludos para todos. Saludos, Diego Jorge. Un abrazo. Listo, muchos comentarios buenos. Paola, yo creo que ha sido muy enriquecedora tu charla. No sé, Felipe, ¿qué más quiera comentar? O si los Felipes, Felipe Arbeláez y Felipe Caví. No, No, que el yo tema solo del, quería hacer... del-
Dale Hugo uno. Felipe, El ¿ibas a tema decir algo? del Lean Construction, todas esas vainas tienen que ver mucho con la gerencia, con el manejo del proyecto, con la forma como el proyecto se ejecuta y que en todo el mundo ya se le está dando a eso una prioridad. Precisamente es una metodología de trabajo y eso obliga a las constructoras y a todo a tratar el proyecto de ella de otra manera, desde su planificación. Prácticamente todo el diseño se vuelve prácticamente como una construcción en 3 dimensiones para saber exactamente los retos que el proyecto va a enfrentar. De esa manera, ya una sala de diseño de una constructora es prácticamente como una sala, casi que un pequeño teatro, donde todos los actores son activos. El comercial, por ejemplo, que es el que sabe cuál es el producto que quiere vender, el eléctrico, el hidráulico, el calculista, el dueño, el presupuestador. Entonces ya no se mira como un grupo de diseño a los diseñadores, sino como un grupo más gerencial, y creo que eso es lo que ya lo eleva a estas otras palabras más internacionales, Lean Construction, Top, yo no sé qué, etcétera. Y es una metodología de trabajo simplemente. Y a eso va amarrado a los programas de diseño. ¿Ya se va? Va amarrado a los programas Bueno, de diseño ya como yo en 15 minuticos. como el Revit y demás. Y a todos estos programas que facilitan el diseño de la obra mucho más cohesionado que antes, que habían muchas cosas etéreas. Ahora ya todo es prácticamente un tema que se resuelve previamente y que tiene que salir exactamente así en la obra, así de simple. No es el arquitecto con el dedo, ábrame un hueco aquí, muévame eso para allí. Ya, digamos, se pierde un poquitico ese tema. El arquitecto tiene que ser mucho más previsivo. Sí, yo creo que todavía estoy a una escala de proyectos que no requiere ese tipo de procesos. Por eso, pues seguramente no, bueno, por eso y seguramente por otras razones, pero no me imagino ya a qué te refieres y igual lo voy a buscar, queda de tarea. Pero sí, seguramente es para proyectos pues de construcción mucho más complejos Sí. y que tienen intervención de unas terceras partes pues más robustas. Sí. Conozco una constructora en México que antes de la pandemia, enfocada en nuestros nuevos procesos gerenciales, logró aumentar su productividad de construcción casi en un 22, 23%. Esto todo logrado aparte de cómo intervenir en la obra, todos estos procesos, comprometer mucho desde el obrero, desde el vigilante hasta quien dirige la obra y la gerencia. Entonces es como un conocimiento del proceso, del proyecto muy pormenorizado. Tienen incluso como salas de reuniones donde todo está separado por colores. Bueno, en fin, es como es una metodología definitivamente. Y obviamente muy interesante en procesos de producción mucho más amplios, que es lo que tú acabas de decir. Felipe En, Arbeláez. en Colombia creo que el pionero en este tema es Amarillo, porque sé que Amarillo ha publicado ya incluso manuales propios de trabajo colaborativo y ya tiene unos estándares propios de diseño y de trabajo con profesionales aleatorios del gremio. Y si tú no trabajas en esa misma línea, no puedes trabajar para ellos, así de simple. Porque ellos tienen ya una metodología donde una línea amarilla representa una cosa, una línea azul representa otra, y todo eso tiene que ver con el proceso integral que están desarrollando, donde, como te digo, participan el comercial, el presupuestador, el que sabe cuánta plata hay, el que va a dirigir la obra, etcétera, etcétera. Y ya tú en la obra eres simplemente un testigo fiel de lo que hiciste bien y de lo que planificaste mal, porque la obra se hace exactamente como queda allí planificada. No te cambian nada. Bueno, como para terminar, digamos, yo quisiera hacer un comentario. ¿Sí me oyen ahí, Eduardo? Sí. Ok.
Pues que es el siguiente, en Cali hay tres, creo yo, tres facultades de arquitectura, las tres facultades, digamos, de universidades importantes, con un nivel importante. Y hombre, a mí sí me parece muy triste que los estudiantes de arquitectura se pierdan estas charlas, porque yo me imagino, pues yo fui estudiante y digamos, si a un estudiante de arquitectura no le interesa lo que hacen los arquitectos de la ciudad en que ellos mismos estudian, pues no ve uno como muy claramente qué es lo que le interesa a un estudiante de arquitectura contemporáneo, ¿sí? Ahí nos falta, Edward, como y a mis compañeros en la junta, tal vez un poco como hacer esa tarea de acercar más estas conferencias a las facultades, ¿no? Tal vez directamente desde las cabezas de las facultades, desde las direcciones de esas escuelas de arquitectura, porque pues es muy, digamos, es muy importante que los estudiantes o que un número de estudiantes importantes se acerquen a estas conferencias y vean lo que hacen los arquitectos de su ciudad. Yo creo que por ahí comienza todo, ¿no? Por ahí es que la gente empieza a entender cómo es que es la profesión y qué se puede esperar de la profesión. Entonces ahí hago como ese comentario final de cómo, digamos, qué es lo que le interesa a los estudiantes de arquitectura contemporáneos o a los arquitectos recién graduados. Porque en estas conferencias yo veo que somos siempre, o la mayoría de las veces, como ya profesionales y como gente ya, digamos, muy metida en esto, pero sí vale la pena como ver la forma en que se acerquen cada vez más y más estudiantes y gente recién graduada. Eso es lo que queremos, o sea, eso es lo que nos interesa, poder visibilizar la profesión, primero que todo al interior del gremio y después, por supuesto, o paralelamente a la sociedad. No digo más. Paola, muchas gracias. Mil gracias a ustedes. Y gracias a todos por los comentarios. Bueno, gracias Paola por aceptar nuestra invitación, por compartirnos tu trabajo. Quedan todos invitados para la próxima charla, el próximo miércoles a las 5 de la tarde, del arquitecto, ¿me recuerdas por favor, Eduardo? Marco Arroyave. Marco Arroyave, para que lo acompañemos en este final del tercer ciclo de arquitectos de la nueva generación del Valle del Cauca y podamos así finalizar este tercer ciclo y aspirar a la última charla del año que nos conduzca a saber sobre algunas noticias muy importantes que han pasado con grupos de arquitectos jóvenes de la ciudad. Gracias a todos por acompañarnos. Hagan virales estos links de las charlas para que de pronto no seamos 30, sino 100, 200, 1000 y ojalá un grupo innumerable de arquitectos los que nos conectemos para conocer los trabajos de nuestros colegas y amigos. Gracias a todos por acompañarnos y hasta el próximo miércoles. Hasta la próxima semana. Muchas gracias. Hasta luego. Muchas gracias. Gracias, Felipe, Paola. Luego, gracias. APGL. Estamos hablando, Sao, Paola. Muchas gracias. Ricardo, Hasta luego, gracias. Ricardo No, Montoya, Natalia, mucho Babú gusto. Online, Blanca Hasta de luego, Tapia, gracias a Carlos todos. Valencia, Consuelo Restrepo, Eduard Conde, Eli Búcar, Eric Figueroa, Felipe Arbeláez, Glenn Canencio, Harold de la Cruz, Patricia, Juan Carlos Padilla, Juan Diego Robeto, Luisa Lopera, María Patricia, María Pimentel, Nando, Natalia, Paolo Escrucería, Rodrigo Pérez, Wilber, gracias a todos. Chao, gracias. Chao. Chao Felipe, chao a todos, buenas noches. Buenas noches para todos, muchas gracias. Felicitaciones. Muchas gracias.